herida, sangrando, sola. Se arrastra por la nieve. Cada paso, un dolor. Cada mirada humana, un silencio. Pero detrás de ella, 3 vidas tiemblan. Y por ellos, ella sangra. Ella lucha. Porque una madre nunca abandona. El viento silbaba entre las ramas secas de los árboles, como si la misma naturaleza llorara. La nieve lo cubría todo con un manto blanco y cruel. Pero allí, rompiendo el silencio de la madrugada, una figura se arrastraba, manchando de sangre el blanco puro. Luma cojeaba. Su cuerpo, en los huesos. Su mirada, perdida y desesperada. Su pelaje, antes dorado, ahora era una mezcla de lodo, heridas abiertas y hielo pegado. Cada paso que daba, dejaba un rastro rojo en la nieve. Pero no se detenía. No podía hacerlo. A lo lejos, 3 cachorritos temblaban, acurrucados bajo un árbol retorcido. Uno sollozaba. Otro gemía quedito. El tercero, el más pequeño, ni siquiera se movía. Sus ojitos entrecerrados, el hocico demasiado frío. Luma sintió que el corazón se le apretaba. El instinto gritaba, pero su cuerpo no respondía. Cayó. No ahora. Te lo ruego. Dios mío, solo un poquito más. Un paso más. Sus patas fallaban. La sangre escurría de su costado derecho, donde una herida profunda latía. La habían atacado otros perros al intentar sacar sobras de un basurero del mercado. Ellos eran más grandes. Más fuertes. Y ella no quería pelear. Solo quería alimentar a los suyos. Les prometí que iba a cuidarlos, y una madre de verdad, cuida incluso sangrando. Cerró los ojos por un instante, como si buscara fuerzas en algún recuerdo. Y entonces la imagen llegó. Clara. Nítida. La de una niña riendo en el patio de una casa con jardín. Corre, Luma. Ven a buscarlo. Gritaba la niña, agitando un trapo rojo como si fuera una bandera. Luma era otra perrita en ese recuerdo. Fuerte. Feliz. Tenía una familia. Tenía un nombre. Tenía brazos que la abrazaban. Pero los días felices se fueron acortando. La niña creció. Los juguetes se volvieron pantallas. Y Luma se volvió una molestia. Hasta el día en que la dejaron en el coche. Y nunca más regresaron. De vuelta al presente, Luma abrió los ojos de golpe. Los cachorros intentaban levantarse. Necesitaban calor. La necesitaban a ella. Trató de incorporarse. Un gemido se le escapó, ronco, profundo, arrancado del alma. No voy a dejarlos morir solos. El dolor ardía como fuego bajo la piel. La pata delantera izquierda ya no respondía. Pero con lo poco que le quedaba, se arrastró. Un hombre pasó por la calle. Se detuvo un segundo. Miró. Frunció el ceño. Y apuró el paso. Por favor, pensó Luma, sin fuerzas para ladrar. Mírame. Solo por un segundo. Otro coche pasó. Adentro, una señora con un abrigo peludo desvió la mirada hacia su celular. No ven. Ni siquiera cuando el amor sangra frente a ellos. Finalmente, llegó cerca de los cachorros. El más débil ya no abría los ojos. Ella se acostó sobre ellos. Los envolvió con el poco calor que aún conservaba. Mamá está aquí, todavía estoy aquí. Las lágrimas que no pueden caer de los ojos de un perro, caían en el corazón de quien viera esa escena. Y entonces, desde la oscuridad, se encendió una luz suave. Se escuchaban pasos. Pasos distintos. Pasos que no se alejaban. Se detuvieron. Una mujer se arrodilló en la nieve. Clara. Dios mío, ¿qué te hicieron? Su mano no tembló. Tocó el hocico de Luma con delicadeza. Los ojos de la perra se cerraron por un segundo. Era como si, por fin, tuviera permiso para descansar. Pero antes de eso, movió la cabeza. Empujó a la mujer, suavemente. Quería que viera a los cachorros.
tú no estabas luchando por ti. Estabas luchando por ellos. La mujer tomó a los tres. Los cubrió con una manta. Luma, herida, finalmente se desmayó. En el hospital veterinario, al revisar la radiografía, el veterinario dijo: tenía 3 costillas rotas, anemia severa, y aún así, sostenía la vida de 3 corazones más. Clara respondió con la voz temblorosa: esto no es solo un perro. Esto es una madre. Y hoy, vi lo que es el amor verdadero. Si esta historia ya tocó tu corazón, si sientes que el mundo necesita ver más de la belleza que aún existe en los gestos más simples, suscríbete aquí. Porque en este canal, contamos historias que no solo se cuentan, sanan. Te recuerdan que el amor todavía existe. Y a veces, viene en 4 patas. La nieve caía más densa. El frío ya no era solo físico. Era existencial. Silencio espeso. Aire inmóvil. La muerte acechaba detrás de cada ráfaga de viento. Luma, ahora acostada sobre sus cachorros, respiraba con dificultad. La sangre coagulada endurecía su piel. Una herida aún abierta latía cerca de las costillas. Sus ojos estaban entreabiertos. Ya no quedaba fuerza para ladrar, ni para moverse. Pero ella veía. Ella sentía. Escuchó pasos. Lentamente, como si necesitara jalar todo el aire del universo, levantó la cabeza. Le dolía el cuello. Pero necesitaba ver. Necesitaba creer que tal vez, solo tal vez, alguien se detendría. Un adolescente se acercaba con audífonos puestos. Rostro cubierto con la capucha. Un paquete de comida en las manos. Pasó rápido. Casi pisa la pata delantera de Luma. Se detuvo por un segundo. Miró al suelo. Se cruzó con su mirada. Y desvió los ojos. Voy tarde, ni es mi problema, murmuró, como si se disculpara consigo mismo. Ella lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre la neblina. Otro hombre venía después. Traje oscuro, portafolio en mano, guantes de cuero. El sonido de sus zapatos cortaba la nieve con autoridad. Al encontrarse con la escena, su cuerpo se puso rígido. Esto debería limpiarse. Estos animales traen enfermedades. Luma no reaccionó. Ni un gruñido. Ni un temblor. Solo la mirada. Una súplica muda. Un susurro de vida intentando no apagarse. Luego vino una mujer de mediana edad, vestida con ropa deportiva. Se detuvo. Bajó sus lentes de sol. Dio 2 pasos al frente. Llevó la mano al pecho. Pobrecita. Sacó su celular. Grabó. Giró la cámara hacia ella misma. Gente, vean esta escena tan triste. Estoy muy impactada. ¿Alguien sabe qué hacer? Hizo una mueca dramática. Escribió algo. Dio un paso atrás. Ya lo mandé al grupo del vecindario. No hay mucho más que pueda hacer. Luma cerró los ojos por un instante. Pero no se rindió. Los abrió de nuevo. Había movimiento en la acera de enfrente. Un niño pequeño, de unos 5 años, caminaba con su papá. El niño tiró del abrigo del hombre. Papá, mira. Hay un perrito ahí. Y tiene cachorros. Están enfermos. El papá jaló al niño del brazo con firmeza. No toques. Puede tener rabia. Vamos. El niño siguió mirando mientras se alejaban. Miró hacia atrás 3 veces. La madre perra no parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en él. Como si dijera: si algún día te acuerdas de mí, acuérdate con el corazón. Había un tono en los ojos de Luma que no era de rabia, ni de dolor. Era una mirada de quien grita por dentro, pero no puede hacer ruido. La nieve caía sobre su hocico. Los cachorros gemían. Ella murmuró algo casi imperceptible. Alguien. Por favor. Alguien. Y entonces, cuando parecía que todo se congelaría en silencio, apareció una presencia distinta. Pasos cortos. Acelerados.
De alguien que parecía haber olvidado algo en el camino. Era Clara. El mismo abrigo largo. El mismo rostro marcado por los años que enseñan a sentir. Se detuvo. Primero sin entender lo que veía. Luego, con el corazón latiendo más fuerte. Los ojos de Luma se encontraron con los suyos. Y fue ahí, en ese encuentro de almas rotas, que Clara entendió. No estás pidiendo ayuda. Estás gritando. Ella caminó hasta el grupo. Se arrodilló. El olor a sangre mezclado con nieve quemaba las fosas nasales. Pero ella se quedó. Se quitó la bufanda. Arropó a los cachorros. SHHHH. Ya pasó. Mamá está aquí. Ahora yo también soy tu mamá. Luma intentó levantarse, aunque no tenía fuerzas. Clara sostuvo su cabeza con ternura. Yo te vi. Yo te sentí. Y esto no va a terminar aquí. Y entonces, por primera vez desde que fue abandonada, Luma cerró los ojos y descansó. No de cansancio, sino de alivio. Antes del frío. Antes del abandono. Antes del hambre y del miedo, había el sonido de la risa de una niña. Luma corría libre por un patio soleado. El suelo estaba tibio y el aire olía a pasto recién cortado. Su collar rojo se movía con cada salto. Detrás de ella venía Laura, una niña de 6 años con el cabello recogido en 2 trenzas y las mejillas manchadas de helado. Ven, Luma. Ven por el trapito. Gritaba Laura, corriendo con un pedazo de tela colorida en las manos. Luma ladraba feliz, saltaba, corría en círculos. En esa casa, ella lo era todo. Era la mejor amiga. Era confidente. Era protectora. Dormía al pie de la cama de Laura. Le lamió las lágrimas el día que se cayó de la bicicleta. Se ponía inquieta cada vez que un desconocido se acercaba a la puerta. En aquella época, Luma no conocía el dolor. En la cocina, la mamá de Laura preparaba el almuerzo. El papá, sentado en el sofá, reía de las travesuras de las dos. Esta perra es un ángel, decía él. Parece que entiende todo. Y lo entendía. Entendía cuando Laura se ponía triste por discutir con su mamá. Entendía cuando la familia salía y ella se quedaba sola por horas. Incluso entendía cuando las miradas empezaron a cambiar. El tiempo pasó. Laura creció. Los días en el patio se volvieron escasos. El celular se volvió prioridad. Las puertas empezaron a cerrarse con más frecuencia. Luma esperaba con paciencia. Siempre esperaba. Porque ella era leal. Y la lealtad, para un perro, es para siempre. Una noche, la discusión entre los padres fue más fuerte de lo habitual. Esta casa se está volviendo un caos. Hasta un perro en medio de este lío. Es de Laura. No podemos simplemente. Tenemos que irnos, y no hay lugar para llevar animales. La prioridad ahora es otra. Al día siguiente, Luma fue puesta en el asiento trasero del coche. Laura estaba en silencio. Evitaba mirarla a los ojos. Llegaron a un parque. Casi vacío. La mamá de Laura bajó con una caja de cartón y un recipiente con croquetas. El papá abrió la puerta. Baja, Luma. Ve a jugar. Luma saltó, moviendo la cola. Esperó que ellos también bajaran. Pero las puertas se cerraron. El motor se encendió. Ella corrió detrás del coche. Esperen. Esperen. Se olvidaron de mí. El coche desapareció por el camino. Luma se quedó quieta. Luego volvió a la caja. Había una cobijita y una pelotita. Nada de eso reemplazaba un hogar. Ahí empezó su vida en la calle. A cada rostro que veía, esperaba encontrar el de Laura. A cada coche, esperaba ese mismo motor. Pero ellos nunca regresaron. Aquel collar rojo que antes se movía alegre, ahora estaba desgastado, sostenido apenas por un hilo de recuerdo. Y aún después de todo, ella seguía amando. Seguía creyendo. Porque Luma no era solo una perrita.
Era un pedazo del amor que alguien eligió olvidar. La noche cayó como una sentencia. El cielo estaba sin estrellas. Las nubes pesadas apagaban cualquier luz. El viento soplaba con furia, cortando los callejones de la ciudad como una navaja. Luma caminaba sin rumbo. Su estómago gruñía desde hacía días. Sus patas estaban agrietadas, heridas. Las costillas se le marcaban. Ya no corría. Apenas caminaba. Pero dentro de ella llevaba una urgencia que ningún humano podría comprender. Estaba a punto de dar a luz. Detrás de un contenedor de basura, entre restos de comida podrida y cajas empapadas por la lluvia, Luma encontró el único refugio que el mundo le ofrecía. Allí, sin ayuda, sin techo, sin una manta siquiera, se recostó. El suelo era de concreto helado. Pero sus instintos gritaban. Había llegado la hora. El primer cachorro nació con un gemido apagado. Luma lo lamió con cuidado, aunque su cuerpo se estremecía de dolor. Luego el segundo. Y después el tercero. Todos pequeños, frágiles, envueltos en un calor que duraba poco ante la furia del invierno. Los atrajo hacia ella. Los cubrió con su cuerpo. Temblaba violentamente. Cada hebra de su pelaje se congelaba con el viento. Pero sus ojos no se apartaban de los pequeños. Ustedes no van a sentir lo que yo sentí, murmuraba en su mente. Les juro que no van a ser olvidados. Durante horas, permaneció inmóvil. Temblando. Sudando frío. Con fiebre. Pero atenta. Cada sonido de una lata, cada coche que pasaba, cada sombra era una amenaza. No tenía fuerzas para pelear. Solo para proteger. Los cachorros mamaban con dificultad. La leche era escasa. Ella no comía desde hacía días. Pero resistía. Como un soldado que mantiene la línea de batalla incluso sabiendo que está solo. La madrugada avanzaba lentamente, como si el tiempo también tuviera frío. En cierto momento, un gato se acercó. Luma gruñó. Débil, pero lo suficiente para que el intruso retrocediera. Era solo ella. Contra el mundo. En medio de la oscuridad, miró al cielo sin estrellas y pensó. Si Dios me dejó vivir hasta aquí, es porque estos pequeños tienen un destino. Uno de ellos comenzó a toser. Otro apenas podía respirar. El más débil temblaba, sin poder moverse. Ella los lamió uno por uno. Puso su pata sobre ellos, tratando de calentarlos con lo poco que le quedaba. Yo soy su hogar ahora. Yo soy su muro contra el mundo. Y en esa madrugada, detrás de la basura, entre ratas y vidrios rotos, no solo nacían 3 cachorros. Nacía un tipo de amor que no se explica. El tipo de amor que sangra en el frío sin pedir nada a cambio. El tipo de amor que nunca se rinde. El sol aún no salía. Solo una claridad gris cortaba el horizonte. Ese tipo de luz que no calienta, solo revela. Luma despertó con el sonido de un gemido. El más pequeño de los cachorros estaba débil, casi inmóvil. Respiración entrecortada. Los otros 2 se aferraban a su cuerpo, pero ni eso bastaba. La leche se acababa. El hambre era cruel. Miró a su alrededor. No había sobras de basura. Ningún pedazo de pan. Nada. Su cuerpo gritaba por descanso, pero el instinto de madre gritó más fuerte. Se levantó con esfuerzo. Sus patas fallaron en el primer intento. Cayó de lado. Gimió bajo, intentando no alarmar a sus cachorros. Lo intentó de nuevo. Y lo logró. Con pasos lentos, arrastrados, salió de detrás del contenedor, dejando atrás las únicas cosas que aún le daban sentido. Pero volvería. Tenía que volver. Caminó unas cuadras. El olor a comida la llamaba. Era una panadería. Los empleados aún no llegaban. Bolsas de basura estaban apiladas al costado del edificio. Se acercó, hambrienta, desesperada. Rasgó una bolsa con los dientes. Encontró cáscaras de pan, un trozo de empanada, migajas. Cuando comenzó a comer, llegaron otros.
Dos perros callejeros, más grandes, agresivos, hambrientos. Gruñeron. Rodearon a Luma. Ella intentó retroceder, pero ya era tarde. Uno de ellos atacó. Mordida rápida en el hombro. El otro mordió su pata trasera. Luma gritó. No mordió de vuelta. No se defendió. No tenía fuerzas. Solo huyó. Corrió, cojeando, con la sangre escurriéndole por el cuerpo, dejando tras de sí un rastro rojo sobre el hielo. Los perros no la siguieron. Ella no era una amenaza. Solo dolor. Al dar la vuelta en la esquina, cayó. La sangre brotaba. Respiraba con dificultad. Pero los cachorros estaban allá, esperando. Ella se arrastró. La nieve absorbía su sangre, pero no su voluntad. Cada metro era una batalla. Cada respiración, una oración muda. Cuando finalmente llegó al contenedor, los cachorros aún estaban vivos. El más pequeño, más débil, apenas se movía. Luma se recostó sobre ellos. Ya no era un cuerpo. Era un escudo. Un altar de sacrificio. Lamió al más frágil. Los cubrió con lo que quedaba de ella. Cerró los ojos por un instante. Su corazón latía lento, pesado. Pero sonrió. Débil, casi imperceptible. Ellos estaban vivos. Mamá volvió, pensó. Y aún sangrando, aún destruida, venció. Porque el amor no se mide en fuerza. Se mide en cuanto estás dispuesto a sangrar por quien amas. La mañana nació silenciosa, con el cielo cubierto de nubes y la ciudad todavía bostezando entre sus rutinas. Los autos pasaban apurados, las puertas de los negocios se abrían con ruidos metálicos y pasos resonaban sobre las banquetas mojadas. Pero en un rincón olvidado, detrás de un contenedor sucio, la lucha por la vida continuaba sin testigos. Luma seguía ahí. Su cuerpo inmóvil. La sangre seca se había mezclado con el hielo, formando costras oscuras alrededor de sus patas. Los ojos estaban entreabiertos y su respiración venía en suspiros largos, casi imperceptibles. Los cachorros se movían, buscando instintivamente calor, consuelo, leche. Pero Luma ya no se movía. Aún vivía. Pero era como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido, y ella estuviera en un lugar entre la vida y el adiós. Hasta que se escucharon pasos diferentes. Era Clara. Llevaba bolsas en las manos, el cabello recogido en un chongo desordenado, y el rostro de quien despertó agotada. Trabajaba en el refugio de la zona y pasaba por esa ruta todos los días. Pero ese día, algo la hizo detenerse. Fue el silencio. No el ruido. El silencio. Clara miró hacia el contenedor como si una fuerza invisible la jalara. Algo la llamaba. Y entonces lo vio. Primero, los ojos. Dos ojos hundidos, apagados, brillando en un cuerpo casi sin vida. Era Luma. Clara sintió que el corazón se le encogía. Soltó las bolsas en el suelo. Se acercó lentamente. ¿Qué te hicieron? Se arrodilló. El olor era fuerte. Sangre, suciedad, abandono. Pero Clara no se echó para atrás. Al contrario, se quitó el abrigo y, con cuidado, lo extendió sobre el cuerpo de Luma. Está bien, mi amor. Yo te veo. Estoy aquí contigo. Luma, con un esfuerzo sobrehumano, levantó un poco la cabeza y la giró hacia un lado. Sus ojos buscaron a los cachorros. Quería que Clara los viera. Y ella los vio. 3 vidas frágiles, temblando bajo el cuerpo de su madre. Uno de ellos ya casi no se movía. Clara llevó la mano a la boca, los ojos se le llenaron de lágrimas. No te quedaste aquí por ti. Te quedaste por ellos. Tomó a los cachorros uno a uno y los colocó dentro de su abrigo. Volvió con Luma y acarició su hocico con ternura. No me voy sin ti. Te lo juro por todo lo bueno que hay, vas a salir viva de aquí. Luma la miraba. Por primera vez en mucho tiempo, no con miedo, sino con algo parecido al alivio. Clara sacó su celular, llamó al refugio. Su voz temblaba.
Traigan la ambulancia. Ahora. Es urgente. Hay una madre aquí, y no puede morir hoy. Y mientras Clara sostenía a Luma en sus brazos, algo cambió. En aquella mañana helada, alguien por fin se detuvo. Y escuchó. La nieve caía con más fuerza. Clara sentía los copos derretirse en su rostro, pero no le importaba. Sus brazos envolvían a los cachorros dentro del abrigo y sus manos temblaban al tocar el cuerpo de Luma. La perrita estaba floja. Pesaba como quien ya no quiere luchar. Pero había algo en sus ojos. Una chispa. Una última súplica. Sé que duele, murmuró Clara con la voz quebrada. Pero necesito que confíes en mí. Solo un poquito más. Luma intentó mover la cabeza, pero no pudo. Soltó un quejido bajo. Estaba consciente, pero distante. El dolor había sobrepasado los límites del cuerpo. Ahora solo quedaba un hilo de alma resistiendo por amor. Clara se quitó el pañuelo del cuello y lo ató cuidadosamente alrededor del vientre de la perrita. Era lo que tenía. Un improviso. Un intento de contener la hemorragia hasta que llegara la ambulancia del refugio. Tomó una caja de cartón detrás del basurero. Rota, sucia, pero sería el nido provisional para los cachorros. La forró con su propio abrigo y colocó a los 3 dentro. El más pequeño no se movía. Clara acercó el dedo a su hocico. Un soplo leve. Aún había esperanza. Regresó con Luma. Intentó levantarla en brazos. La perrita gimió. Sus patas resbalaron. Clara casi cayó con ella, pero no la soltó. La apretó contra su pecho. No voy a rendirme contigo. Tú no te rendiste por ellos. Ahora déjame cuidarte a ti. Detrás de ella, una bocina. Era la ambulancia del refugio. Un vehículo adaptado para transportar animales rescatados. Un voluntario bajó. Reconoció a Clara desde lejos. ¿Está viva? Por un milagro, respondió Clara. Pero muy mal. Muy mal. Con ayuda, lograron colocar a Luma sobre una camilla improvisada. Ella temblaba, intentaba voltearse, preocupada por sus cachorros. Lloró fuerte al no verlos. Están aquí, dijo Clara, poniendo la caja de cartón cerca de su cabeza. Están a salvo. Gracias a ti. Durante el trayecto, Clara permaneció al lado de Luma, sosteniéndole la cabeza, acariciándola entre las orejas con los dedos helados. Tú no me conoces. Pero yo ahora sí te conozco. Y con eso basta. La ambulancia se sacudía por las calles llenas de baches. Cada curva era una lucha contra el tiempo. En el refugio, el equipo ya esperaba con mantas, suero, cobijas. La veterinaria, al ver el estado de Luma, frunció el ceño. Es un milagro que aún esté viva. Clara no soltaba su pata. Entonces vamos a completar este milagro. Vamos hasta el final. Mientras los cachorros eran llevados a una especie de cunero improvisado, Luma fue puesta sobre una mesa térmica. Estaban luchando por ella. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Y aún entre la anestesia, la sangre y el dolor, sus ojos no se apartaban de la caja donde estaban sus hijos. Había sobrevivido al abandono. Al frío. Al hambre. A las mordidas. Ahora necesitaba sobrevivir al amor. El sol de la mañana entraba tímido por las ventanas del refugio, cálido, suave. Adentro, el silencio era sagrado. Clara permanecía sentada en un sillón junto a la incubadora improvisada. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. Había pasado toda la noche allí, de pie, rezando sin palabras. Dentro de la cajita acolchonada, los 3 cachorros dormían. El más pequeño ahora respiraba con más regularidad, aunque seguía siendo el más frágil. Había sido alimentado con una jeringa, gota a gota. Era el más callado, pero también el más fuerte. En la sala de al lado, Luma dormía bajo una manta térmica. Su cuerpo, ahora limpio, sus heridas tratadas, el suero goteando lentamente. Tenía puntos en el vientre, en los costados, y una férula en una de las patas.
Pero estaba viva. La veterinaria entró. Clara se levantó de inmediato. Resistió, dijo la doctora con una leve sonrisa. Sinceramente, no creí que lo lograría. Clara se llevó la mano al rostro, aliviada. Lloró en silencio. Solo necesitaba a alguien. Solo eso. Una persona. La doctora se acercó a la camilla donde estaba Luma. Revisó sus signos vitales. Miró los ojos de la perrita, que ahora se abrían lentamente. Buenos días, guerrera. Lo lograste. Luma movió la cabeza. El primer movimiento en horas. Débil, pero firme. Miró a su alrededor, buscando algo. O a alguien. Clara se acercó. Tomó la caja con los cachorros y la colocó al lado de la cama. Están aquí, Luma. Todos vivos. Todos esperándote. Al escuchar los pequeños gemidos, Luma emitió un sonido suave. Un llamado maternal. Y los cachorros, como si reconocieran el timbre del alma que los mantuvo con vida, comenzaron a moverse, a buscar a su madre. Clara se arrodilló a su lado. Le tocó el rostro. Eres la criatura más fuerte que he visto en mi vida. Y he visto muchas cosas. Luma apoyó su hocico en la mano de Clara. Un gesto simple, pero tan humano que rompió cualquier defensa. Nunca te voy a abandonar, dijo Clara. Nunca más. El tiempo pasó despacio en ese refugio. 3 semanas. Luma volvió a caminar. Aún débil, pero entera. Los cachorros empezaron a jugar. A mamar directamente de su madre. A morder los dedos de Clara. ¿Y Clara? Nunca volvió a ser la misma. Montó un área especial para Luma en el patio de su propia casa. Construyó un refugio con calefacción. Pero Luma prefería dormir al pie de la cama, donde podía escuchar la respiración de Clara. Allí, entre noches tranquilas y mañanas llenas de vida, nació algo más grande que un rescate. Nació una familia. Y todo comenzó con una perrita sangrando en la nieve. Pero el final. El final fue amor. Amor que decidió quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, cada vida importa. Y a veces, todo lo que un alma necesita es que alguien se detenga. Mire. Y escuche. Aquí, contamos historias reales que abrigan, sanan y nos recuerdan que la esperanza aún existe. Si tú también crees en eso, únete a nosotros. Porque juntos, hacemos que más milagros sucedan.